Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica García y les voy a explicar un poco sobre la organización en la función administrativa. Bueno, para definir un poco la organización, este es un proceso de determinar las actividades y puestos necesarios de una empresa, departamento o grupo y distribuirlos de acuerdo con las mejores relaciones funcionales, definiendo claramente la autoridad, responsabilidad y deberes de cada uno, así como asignar a los individuos de forma que el esfuerzo disponible puede ser aplicado y coordinado de una manera sistemática y efectiva. Aquí existen dos formas de organización, que es la formal, que esta es establecida por la empresa, y la informal, que es producto de la organización de los trabajadores. Los elementos de la organización formal existen algunos. En el caso de la división del trabajo, pues implica dejar por escrito los diferentes niveles de especialidad, definir funciones y actividades, que esto es cuáles son operativas, cuáles directivas, cuáles de administración, fundamentales y cuáles accesorias etc. Establecer jerarquías es dejar claro los niveles de dirección y autoridad. Determinar el sistema de organización, indicando si este es lineal, funcional, matricial o etc. Establecer los sistemas de comunicación y determinar normas y reglamentos. Las manifestaciones más comunes de una organización formal deficiente son las funciones mal distribuidas, que es cuando la organización no es clara, no se tienen las funciones precisas, no se describen las actividades ni los niveles de responsabilidad, y es lógico que no se cuente con la distribución adecuada de los recursos. En los objetivos sin lograr, es cuando las personas que pertenecen a una empresa no tienen claros los objetivos de acuerdo con la estructura organizacional, no realizan los esfuerzos necesarios para lograr los objetivos. El aumento de conflictos, pues cuando el liderazgo no define niveles de responsabilidad y también aumentan los conflictos. Además no se cuenta con los responsables del manejo de conflictos y los mismos se van agravando. La autoridad y responsabilidad indefinidas. Una estructura de organización deficiente no determina la autoridad ni la responsabilidad. La ineficiencia. La organización formal deficiente conduce a innumerables conflictos y, por supuesto, a no realizar el trabajo. En la baja productividad, esta se produce cuando a nadie le interesa lograr ya sea los objetivos. El desperdicio y subutilización de recursos. Es la escasa utilización de recursos, es consecuencia directa de una organización deficiente. El aumento de costos, pues el costo de la ineficiencia es muy alto, y la baja proyección social. Una institución o empresa que no tiene claros los objetivos ni el trabajo de cada uno de los integrantes, este se va a ver reflejado en el rechazo de sus pacientes. Existen 4 tipos de organización formal. En la organización lineal, este es simple, ideal para organizaciones pequeñas con centralización del mando y controles rígidos. Su gráfico es piramidal, es decir, la autoridad fluye de arriba hacia abajo. Tiene como ventaja estructura de organización simple, restringida y elemental, claridad de autoridad y responsabilidad, estabilidad de la estructura de organización, y como desventajas, falta de flexibilidad, dificultad para la innovación, favorece la autocracia, dificulta la comunicación cuando la empresa crece, y al volverse compleja, la organización tiende a ser ineficiente. En organización funcional, da al subordinado varios jefes, a la vez que ninguno tiene autoridad total, y busca simplificar el trabajo, establecer ideas directas de comunicación, eliminar la centralización en la toma de decisiones y apoyar la especialización. Esta se caracteriza por una dispersión de autoridad, aumento de la especialización y requisitos de mayor control. Tiene como ventaja la especialización produce eficiencia, la supervisión mejora, la comunicación se facilita, y como desventajas, difusión de autoridad, dificulta la delimitación de la responsabilidad, se pierde el punto de vista integral, presencia de conflictos por competencia de los múltiples jefes.
En esta organización lineofuncional, este tipo de organización es resultante de combinar los dos modelos anteriores, el lineal y el funcional, y reducir sus desventajas. Se producen jerarquías lineales y funcionales. Es quizá el modelo más empleado en la actualidad, funcional, y es frecuente que la posición lineal absorba la autoridad funcional. De hecho, el organismo ejecutor es quien realmente administra. Tiene como ventajas que se asegura la unidad de mando y la asesoría especializada. Se obtiene el desarrollo, la innovación y el apoyo al servicio de la organización. Y sus desventajas: presencia de conflictos entre la autoridad de línea y la del staff, aumento del costo por salario del especialista y dificultad para mantener el equilibrio y la estabilidad de la estructura de organización. En esta organización, para algunos autores son formas administrativas y para otros representan una organización funcional sin autoridad lineal. Como características de esta forma de organización son organismos temporales en tanto cumplen su misión, pueden o no tomar decisiones y tienen un objetivo definido y metas específicas para lograr. En la organización informal, esta tiene su origen en la necesidad de las personas de relacionarse con un grupo específico, con el cual se pueden establecer nexos de amistad, compañerismo o simplemente solidaridad. En este dicho grupo, cada individuo tiene un papel que le satisface y además se tienen intereses comunes. Algunas de las posibles variables que propician los grupos informales al interior de las organizaciones son la interacción constante, los movimientos del personal, los periodos de descanso y el ambiente físico y las psicológicas. Existen diferentes instrumentos de la organización. En el caso de los organigramas, son la representación gráfica de la estructura de organización interna. También se les conoce como cartas gráficas o cuadros de organización. Una de sus funciones es establecer los niveles jerárquicos con sus correspondientes líneas de autoridad y responsabilidad, delimitar funciones, relaciones y coordinación entre los diversos puestos. En las normas son señalamientos de observancia general que se establecen para orientar la conducta en sentido positivo. Una de sus funciones es establecer señalamientos generales para orientar las acciones del personal hacia el logro de los objetivos organizacionales, mantener la disciplina y el orden. En las reglas son señalamientos imperativos, los cuales están sujetos a sanción en caso de no ser aplicados. Su función es establecer medidas disciplinarias, ordenar y fijar requisitos para el funcionamiento adecuado de la organización. Las reglas se establecen en documentos denominados reglamentos. Los manuales es la concentración sistemática de los elementos administrativos propuestos para alcanzar su objetivo. Se presentan estos en un folleto o ya sea libro fácil de manejar. Su función es garantizar la conducta uniforme en las actividades que así lo requieran. Además, también es una función de los manuales orientar a quien los consulta sobre los aspectos relacionados con técnicas, procedimientos y organización. Seguimos con los instrumentos de organización. Los análisis de puestos es el estudio científico y la exposición de todas las circunstancias que concurren en un puesto. Puesto es la descripción del trabajo que ha de efectuarse y de las aptitudes necesarias para hacerlo bien. Si se quiere obtener la máxima productividad, es necesario colocar en el puesto a la persona adecuada, en vez de adecuar el puesto a las capacidades de la persona. En la descripción de puestos es el documento en el cual se consignan las funciones, relaciones, jerarquías, requisitos y percepciones referentes al puesto. La descripción de puestos tiene en la actualidad una importancia distinta al modelo neoclásico, que fue quien le dio origen. Uno de los aspectos a considerar para describir un puesto son todos estos: título del puesto, ubicación, especificación de funciones y actividades, jerarquías del puesto,
requisitos para ocupar el puesto, habilidades y destrezas necesarias, capacidad física apropiada al puesto, capacidad mental, responsabilidad, condiciones del trabajo y percepciones referentes al puesto expresadas en dinero. Y la evaluación de puestos consiste en determinar el valor de cada puesto, estableciendo diferencias en el salario asignado según el trabajo que desempeña. Lo anterior se realiza de acuerdo con parámetros mismos que se delimitan según el método utilizado para evaluar el puesto. La función de la evaluación de puestos es primordialmente el manejo racional de los recursos financieros de la organización. Existen diferentes principios de la organización: la unidad de dirección, eficiencia, tramo de control, de la jerarquía, de la delegación, de la responsabilidad absoluta, de la igualdad de autoridad y responsabilidad, del nivel de autoridad, de la división del trabajo, del equilibrio, de la flexibilidad y del liderazgo. En caso de dirección y liderazgo, pues dirigir es guiar, orientar, conducir, encaminar y llevar al logro de objetivos. Pues dirigir implica más que nada tomar decisiones, el mando y el liderazgo. En el caso del liderazgo, se define generalmente como una influencia, el arte o proceso de influir sobre las personas de modo que éstas se esfuercen voluntariamente hacia el logro de las metas del grupo, incluyendo ya sea la voluntad de trabajar, la confianza y la intensidad en la ejecución del trabajo o honestidad. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.